Sí, por favor. La segunda sala entra en sesión al vista de la causa alegato de admisibilidad, rol 3460, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la Municipalidad de Molina respecto al artículo 492, inciso segundo del Código del Trabajo, en la parte que establece que no procederá recurso alguno respecto a la resolución que suspende el acto impugnado. Tiene la palabra la señora relatora Pilar Arellano. Gracias, señor presidente. Sobre la materia expone el municipio requerente que en marzo del año en curso, doña Karen Olivares, funcionaria de planta del Departamento de Salud, presentó en su contra acción de tutela de derechos fundamentales, los que se habrían vulnerado por el acto arbitrario e ilegal del municipio de despojarla de su cargo de jefa de postas rurales y encargada de programa de postrados, privándola de las asignaciones correspondientes, y a su vez de no permitirle ejercer sus labores de docencia en la universidad respectiva, que indica. En razón de lo dispuesto en el artículo 492, la funcionaria solicitó la suspensión inmediata de aquellas medidas adoptadas por el municipio, sosteniendo que eran represalias por haberlo demandado con anterioridad. Ello, según la requiriente, sería falso, pues la privación del cargo se debió a una política de reestructuración del Departamento de Salud del municipio, atendida su situación presupuestaria, y la no autorización de impartir clases se sustentó en que ello afectaba la continuidad y permanencia del servicio. Se explica que al solicitar la suspensión de tales medidas municipales, la funcionaria no presentó antecedente alguno, por lo que el juez laboral, al resolver la suspensión de las mismas, lo hizo careciendo de antecedentes que dieran cuenta de la veracidad de las afirmaciones de la funcionaria. Alega el municipio que el artículo 492, al disponer que en contra de la resolución que decrete la suspensión del acto impugnado no procederá recurso alguno, atropella las normas constitucionales y convencionales que resguardan el derecho al debido proceso, en especial el derecho al recurso, para poder revertir la decisión, y el derecho a un juez imparcial, es decir, que dicte resoluciones fundadamente, lo que no ha ocurrido en la especie. Por presentación de foja 131, doña Karen Olivares solicita que se declare inadmisible el requerimiento en base a las siguientes argumentaciones. En cuanto a los hechos, precisa que la gestión judicial pendiente es similar a otra que fuera deducida con anterioridad, finalizada por conciliación, en la que el municipio, en síntesis, se comprometió a mantenerla desarrollando con total normalidad los cargos que hasta la fecha prestaba. Pese a ello, el municipio la removió de los mismos, cuestión que originó la gestión judicial ahora invocada en autos. Alega que la veracidad de los hechos afirmados en el requerimiento será materia a resolver por el juzgado laboral sobre la base de las probanzas que se rindan, por lo que el municipio, con la extensa relación de los hechos ante esta magistratura, no hace otra cosa que usar el procedimiento de inaplicabilidad como vía de impugnación de la resolución del juez de Molina. A su vez, hace presente que, ante la solicitud de suspensión del acto impugnado, el juez de la causa confirió traslado al municipio, mismo que no lo bajó. Agrega todo lo anterior que luego de la orden judicial de suspensión, el tribunal ofició al municipio para dar cuenta del cumplimiento efectivo de la cautelar decretada. Se informó que se daría pronto cumplimiento logrado y paralelamente se solicitó un pronunciamiento de inaplicabilidad justo con la suspensión del procedimiento laboral, la que fue otorgada por esta magistratura. En síntesis, aduce que el requerimiento resulta inadmisible por presentarse dos causales de inadmisibilidad. Primera, no es decisiva la aplicación del precepto reprochado, por cuanto no tiene incidencia alguna en la resolución de la cautelar de suspensión y, a su vez, en tanto la magistratura laboral no ha hecho aplicación alguna del inciso segundo del mencionado artículo 492. A mayor abundamiento, se agrega que la contraparte de ninguna manera impugnó la resolución que ordenaba la suspensión. De esta manera, la requerente pretende crear otra vía de impugnación en contra de la resolución que decreta la validez cautelar, tratando de ocultar su falta de diligencia en la causa. Segunda causal de inadmisibilidad. El requerimiento no se encuentra razonablemente fundado, pues no existe una explicación clara y completa de las circunstancias que explican cómo se vulnera el derecho a un proceso racional y justo y, por consiguiente, el derecho al recurso. A ello se agrega que, si bien el artículo 492 permite adoptar la suspensión comentada desde que se toma conocimiento de la denuncia, alterando con ello las reglas generales de la bilateralidad de la audiencia, ello se funda en que si no se procede de manera rápida, la institución cautelar no tendría sentido. No obstante, en la especie, se reitera, no se ejerció de manera arbitraria la facultad judicial, pues se le dio traslado al municipio como fuera indicado. Es cuanto puede relatar, señor presidente. Muy bien. En primer lugar, entonces, por la parte requerente, alega
en esta causa de admisibilidad el abogado Leonardo Fuentes, hasta por 15 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, su señoría excelentísima. Con su venia vengo en alegar la admisibilidad del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, basado, su señoría excelentísima, en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho que a continuación paso a explicar. Los requisitos, su señoría, para declarar admisible el requerimiento de inaplicabilidad son por todos conocidos. Voy a referir latamente a cada uno de ellos. En primer lugar, su señoría excelentísima, la norma que se intenta declarar inaplicable es una norma, es un precepto legal establecido en el artículo 492, inciso segundo del Código del Trabajo, que indica que en contra de las medidas cautelares que establece el inciso primero, no procede ningún tipo de recurso, no procede recurso alguno. En segundo lugar, también existe una gestión pendiente, dado que este recurso incide en los autos RIT T6-2017 que se está tramitando en el Juzgado de Letras del Trabajo de la ciudad de Molina. Y el tercer requisito, que es un punto controvertido, su señoría, por la cual la contraria solicita la inadmisibilidad, guarda relación con que si la aplicación del precepto resulta decisivo o no para la resolución del asunto. Y respecto a esto me quiero detener, su señoría excelentísima. Este procedimiento, como bien lo indicó la relatora, guarda relación, su señoría excelentísima, con una demanda de tutela de derechos fundamentales interpuesta por doña Karen Olivares, que en definitiva solicita tres cuestiones en su demanda. Una indemnización por la suma de 20 millones de pesos, que se deje sin efecto la decisión que la priva del cargo de jefa de postas y que le den autorización para hacer clases en la Universidad Católica del Maule. Esta medida cautelar, su señoría, de la parte petitoria de la sentencia, acoge dos con esta medida cautelar. Es decir, obliga al municipio a autorizar a la funcionaria a dar clases y también obliga al municipio a crear un cargo que ya no existe. Jefe de posta, su señoría, se eliminó debido a una reestructuración del municipio por una sugerencia de la Contraloría, que señaló en su momento que en el Departamento de Salud Municipal, donde trabaja la denunciante, existe un grave déficit de presupuesto. Por lo tanto, se sugiere que reestructure su esquema, ¿no es cierto?, y se despidieron a varios funcionarios y se eliminaron varias jefaturas, incluida la de doña Karen Olivares. Por lo tanto, esta medida, su señoría, de privar a la trabajadora del cargo de jefa de posta no se debe a una decisión arbitraria y no se debe a una decisión personal, sino que se debe a una reestructuración del Departamento de Salud por déficit presupuestario. Y tampoco se debe a la existencia de otros juicios pendientes. También no se le dio la autorización, su señoría excelentísima, de hacer clases en horario de trabajo, porque esa es la petición de la contraria, hacer clases en horario de trabajo, porque debido a las desvinculaciones que realizó el municipio, no se cuenta con personal idóneo y la calificación de Karen Olivares es fundamental y por lo tanto debe estar presente en horario de trabajo. Si no está presente, no hay otro funcionario que lo reemplace. Por lo tanto, a raíz de toda esta reestructuración, la presencia de Karen Olivares, la denunciante de tutela, es esencial y fundamental. Y por ese motivo, y no otro, sino que por ese motivo de reestructuración, este año no se le dio la autorización para hacer clases en horario de trabajo. Ahora bien, el tribunal acoge la medida cautelar y esta parte, su señoría, no tiene la oportunidad de interponer ni siquiera el recurso de reposición acompañando nuevos antecedentes. Estos nuevos antecedentes, su señoría excelentísima, existen, fueron acompañados a este procedimiento. Existe fundamento, su señoría, de que si se mantiene esa medida cautelar va a incidir en el fondo del asunto. ¿Por qué? Porque existiría un adelantamiento de la sentencia, es decir, se estarían accediendo a dos de las tres peticiones que solicita la contraria en su demanda. Se estaría claramente acogiendo anticipadamente la demanda de la contraria sin ni siquiera tener esta parte la oportunidad de interponer el básico recurso de reposición acompañando nuevos antecedentes. No se acompañó el recurso de reposición porque la norma es clara, su señoría excelentísima,
la norma del artículo 492, inciso segundo, señala que no procede ningún tipo de recurso, ni siquiera el de reposición, por lo tanto no se puede obligar a este requerente a interponer recursos que la propia ley dice que no proceden como requisito de admisibilidad de recursos de inaplicabilidad, que es lo que plantea la contraria. La contraria plantea que era necesario haber interpuesto algún tipo de recurso a pesar de que la norma lo prohíbe, indica que no procede ningún tipo de recurso, y ese es el motivo por el cual este requerente interpone el recurso de inaplicabilidad con el fin de que se declare inaplicable el inciso segundo del artículo 492 y se permita luego interponer el respectivo recurso de reposición acompañando los antecedentes que su señoría excelentísima ya conoce porque ya lo hemos acompañado a este juicio. Otro requisito, su señoría, es que la impugnación esté fundada razonablemente. Pues bien, el recurso se encuentra no solamente fundado, sino que se ha acompañado de una serie de antecedentes que dan cuenta de lo arbitrario e ilegal de la cautelar decretada por el Tribunal de Primera Instancia. Se acompaña a este recurso una serie de documentos que dan cuenta de la reestructuración interna y de que la medida de eliminar el cargo de jefe de posta y no dar la autorización para hacer clase a la trabajadora doña Karen Olivares está fundada en un déficit presupuestario y en una reestructuración y reorganización de todo el Departamento de Salud. Por lo tanto, existen fundamentos, se acompañaron vastos antecedentes que dan cuenta de aquello y además, su señoría debe tener presente que el Tribunal de Primera Instancia, el magistrado don Mario Tapia, al evacuar el traslado, indica, y esto en cierto sentido, su señoría, lo que puede incidir también en la resolución de este asunto, indica que desde su punto de vista se debe privilegiar el principio induo pro operario por sobre el principio del debido proceso. Lo indica textualmente al evacuar el traslado. Si me permite muy brevemente, su señoría excelentísima, dice que, si me permite leer, dice que los derechos fundamentales del trabajador y el principio pro operario están por sobre la limitación temporal al derecho a defensa, que podrá ser ejercida posteriormente. También indica que se debe privilegiar, en definitiva, el derecho a la tutela judicial del trabajador por sobre la limitación temporal del debido proceso. Es decir, el Tribunal Acuo, el Tribunal de Primera Instancia, expresamente indica que está por la tutela o el principio de induo propietario está por sobre el debido proceso, lo cual claramente es inaceptable de acuerdo al tenor de nuestra Constitución, artículo 19, número 3, inciso sexto, señoría. Aquí debe privilegiarse el debido proceso, se debe permitir a esta parte impugnar la resolución que acoge la medida cautelar y no acoge cualquier medida cautelar, su señoría excelentísima, no acoge una medida cautelar accesoria, acoge medidas cautelares que guardan relación con el fondo del asunto, acoge medidas cautelares que guardan relación con la petición concreta de la contraria en su demanda. ¿Qué pide la contraria en su demanda? Pide, su señoría excelentísima, y leo textual, esta es la demanda de tutela, que la demandada debe dejar sin efecto las decisiones y todos los actos administrativos que me degradan o bien me privan de los cargos de jefe de postas. También pide que para todos los efectos, también pide su señoría que le permitan ejercer las labores de docencia solicitadas. Es decir, aquí hay una coincidencia entre la medida cautelar decretada y lo petitorio de la demanda, es decir, hay una coincidencia plena. Es decir, la contraria, con la sola medida cautelar, obtuvo una especie de sentencia favorable. Se adelantó el fallo, se acogió parte de sus peticiones con la sola medida cautelar. Y respecto de esto, mi representada no tiene derecho, de acuerdo al artículo 492, a interponer ningún tipo de recurso. Ninguno, ni siquiera el de reposición, acompañando nuevos antecedentes que los tenemos. Ahora, la contraria indica que porque no evacuamos el traslado significa que perdemos el derecho a interponer un requerimiento de inaplicabilidad o perdemos el derecho a recurrir. Eso claramente es inaceptable. Son cuestiones totalmente distintas. No porque una parte no evacúa un traslado va a perder el derecho a recurrir a instancias, ya sea del mismo tribunal para que revierta su decisión o a instancias superiores. Eso no existe como requisito en ninguna parte de nuestro ordenamiento jurídico. No existe en ninguna parte de nuestro ordenamiento jurídico que sea necesario evacuar un traslado para luego recurrir a través del recurso de reposición. No existe, por lo tanto, al ver esta parte que
la medida cautelar carecía de total fundamento y no se acompañó ningún antecedente. Si aquí lo grave, su señoría excelentísima, es que la contraria, cuando presenta su demanda y pide la medida cautelar, no acompaña ningún antecedente que dé cuenta de una vulneración. No existe ningún antecedente, acompaña liquidaciones de sueldo, acompaña otros antecedentes, pero que no guardan relación con una vulneración de los derechos de la trabajadora. Por lo tanto, se debe dar la oportunidad a esta parte, naturalmente, para interponer los recursos que establece la ley. A mayor abundamiento, su señoría excelentísima, y dado que queda poco tiempo, debo indicar que vuestro excelentísimo tribunal ya conoció de un requerimiento respecto al artículo 492, inciso segundo del Código del Trabajo, en los autos rol 3114-2016, y se declaró admisible, ¿no es cierto?, basado en los mismos fundamentos de este presente recurso de inaplicabilidad. La declaración de admisibilidad es de fecha 26 de julio del año 2016 y se trata sobre idénticos motivos. La municipalidad, en una audiencia de 20 de junio, se decretó la medida cautelar, similar a la que se declaró en este caso, y la municipalidad en el mes de julio, es decir, un mes después de haberse decretado la medida cautelar, interpuso el requerimiento de inaplicabilidad y fue declarado admisible. Luego, las partes al parecer llegaron a un acuerdo y se desistieron del requerimiento. Por lo tanto, no existe tampoco ningún pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto al fondo, pero sí existe pronunciamiento respecto a que un recurso de similares características de este fue declarado ya admisible por su excelentísimo tribunal. Esto cuanto puedo señalar por mi alegato, su señoría excelentísima. Muy bien, muchas gracias. En segundo lugar, por la parte requerida, alega el abogado Gonzalo Baeza, hasta por 15 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de vuestra señoría excelentísima y con el permiso del señor presidente de esta sala, vengo en alegar ante este Tribunal Constitucional por primera vez. Y desde ya solicitamos la declaración de inadmisibilidad del recurso en relación particularmente a que hemos escuchado una suerte de recurso de apelación que nuestra legislación al parecer no recoge en materia cautelar. Como se explicará, no lo recoge por motivos que, en particular, la técnica procesal actual y nuestra abundante literatura al efecto, el profesor Tavolari, don Raúl Tavolari, ha sido inclusive un partícipe activo de aquellas doctrinas, indican que derechamente se debe privilegiar ya el principio del buen derecho, el principio del periculum in mora, es decir, si existe un germen de derecho, en la medida que el tribunal esté facultado para el efecto, como ocurre en estos autos, otorgar en virtud de aquella facultad cautelar y corregir la situación de hecho de cuyo se reclama, sin que ello implique, por una parte, un pronunciamiento previo, ya que en estos autos en particular solamente se accede a las medidas cautelares, pero aquello no implica un pronunciamiento del fondo del asunto, ni en ninguna medida implica que el recurso de nulidad laboral, explicado en articulados completos a partir del artículo 477 siguiente del Código del Trabajo, que con algún impedimento o alguna privación de ese derecho que por lo demás está expresamente, insisto, reconocido en el Código del Trabajo. Pues bien, yendo al fondo del recurso, acerca de las cuestiones en particular de la inaplicabilidad. En primer término, y como requisito de admisibilidad, el precepto legal impugnado derechamente no es decisivo en el fondo del asunto. En el fondo, lo que ha señalado la jurisprudencia reiterada de este excelentísimo tribunal, incluso a partir del desarrollo primigenio, por el año, después de la reforma constitucional del año 2005, ya en el año 2006-2007, fallos 688 y 809 recogen el mismo principio. Y básicamente dice que el juez del fondo debe fundar, en este caso, la resolución del asunto controvertido, del precepto que va a ser declarado inaplicable. En este caso, la duda es que el precepto, este artículo 492, en su inciso segundo, ni siquiera ha servido de fundamento. De hecho, en la resolución
no sale y en la petición tampoco sale. En particular en el articulado, en su inciso segundo, no ha sido utilizado en estos autos. Cuando nosotros solicitamos la medida cautelar se hace respecto del primer inciso. Por lo tanto, el pronunciamiento del tribunal obedece al primer inciso. Por lo tanto, desde el punto de vista formal, ya tenemos un problema. El precepto legal impugnado, por una parte, no decide el fondo del asunto y, en segundo término, no es parte de la decisión de este juicio. Las circunstancias de hecho y de derecho que se plantean respecto a una situación similar que me he distinguido contra Víctor Chávez Colación, la verdad es que son absolutamente diversas en cuanto a la forma de proponerla, en cuanto a la incidencia de las mismas y en cuanto en particular, señorías, a la forma en que se hizo la defensa de la admisibilidad por parte de los intervinientes. Pues bien, decimos que, con todo respeto de este excelentísimo tribunal, se transforma de esta forma al Tribunal Constitucional en una suerte de corte de apelaciones, con todo respeto, porque en definitiva las circunstancias de hecho relatadas responden a eso, a un recurso de apelación, responden al recurso de apelación que no se pudo interponer. Y es curioso que en su primera parte se diga que se priva del derecho a la defensa o al derecho a la contradicción, o finalmente sea inconstitucional en relación con el artículo 19, número 3, inciso sexto, si resulta que no se da vuelta al lado de auto. ¿Cómo yo puedo sostener que se me priva de mi derecho a la defensa, a la intervención jurídica, si no me da vuelta al lado? Resulta que no le expliqué los fundamentos que ahora le estoy explicando a este excelentísimo Tribunal Constitucional. Todo el legajo, todo el abultado, los abultados documentos exhibidos por la Municipalidad de Molina en estos autos no han sido conocidos por el juez del fondo del asunto. ¿Por qué? Porque no se da vuelta al lado. Por eso decimos que en definitiva esta se transforma en una suerte de recurso de apelación. En el mismo sentido, tampoco se intentó una interpretación distinta respecto de haber intentado un recurso en base a la normativa general de existe el recurso de apelación expresamente señalado y son las excepciones las que señalan el libro quinto del Código del Trabajo en cuanto a poder impugnarla. En ningún momento, insisto, se da vuelta al lado y tampoco se intentó recurso de ninguna naturaleza. Por lo que, para todos los efectos, dicho derecho quedó precluido. Ahora bien, y brevemente, estamos hablando, no es que a mi representada en este caso se le quiera otorgar o no el derecho a hacer clases o derechamente a continuar con la jefatura de postas y la jefatura de programa, sino que ese derecho fue cautelado anteriormente por el Tribunal de la República en la causa T2-2016. Discutimos esta situación y en base a la conciliación que se llegó es que naturalmente se impecha esta nueva demanda laboral con carácter de vulneratoria de derechos fundamentales, en particular respecto a la indemnidad. Por lo tanto, igualmente y en ese sentido los acuerdos deben celebrarse y ejecutarse de buena fe. Esto ya no como principio pro-operario ni como principio laboral, sino como aplicación del Código Civil, o sea, artículo 1546 del Código Civil, los actos de contrato deben ejecutarse de buena fe. Es decir, señorías, torcer de esta forma las instituciones, con todo respeto lo digo, y para en el fondo forzar un pronunciamiento y suspender la tramitación de los autos, parece una manera más bien voluntariosa que jurídica de referirse a los actos de resoluciones judiciales. Por lo tanto, que se conceda previamente por el juez del fondo, en este caso, la medida cautelar solicitada, no implica en ninguna de las alternativas procesales, insisto, de las nuevas tendencias, un pronunciamiento previo del asunto, ¿ya? Porque no están todos los antecedentes. Derechamente lo que se agregaron fueron documentos y naturalmente no están solamente hechos de documentos los juicios. En segundo término, respecto a la impugnación, en nuestro concepto no está suficientemente razonada. ¿Por qué? Porque la impugnación, la impugnación acerca de la admisibilidad en particular se refiere a cuestiones de hecho del fondo del asunto controvertido. No se explaya mayormente mi representado, mi legítimo contradictor. Lo que pasa es que, claro, derechamente encontró este fallo y derechamente dijo calza con lo que necesitamos. Pues bien, no podemos decir que en el fondo esté suficientemente fundado si consideramos que, por ejemplo,
trae a colación lo manifestado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a que se debe aceptar un recurso en cuanto al fondo del asunto. Es decir, deben existir recursos procesales respecto al pronunciamiento de los tribunales. Pero omite señalar que esos recursos, y de hecho lo señala también la carta al efecto, el recurso tiene que ser sobre la sentencia de término, o sea, sobre la sentencia, digo, definitiva, sobre la sentencia del fondo del asunto, que es distinto a lo que estamos hablando ahora. Estamos hablando simplemente de una cuestión cautelar, de una medida cautelar tomada al efecto. Por lo tanto, no se refiere a aquello, sino que derechamente estamos hablando de una situación y cuestión, si me lo permiten, previa. ¿Ya? Es una cuestión derechamente previa. Ahora, y en el mismo sentido, en el mismo sentido respecto a la falta de fundamento, cuando la municipalidad le explica al juez del fondo, del juez de letras de Molina, le explica que va a cumplir. Dice derechamente: no he cumplido, concédame un plazo razonable para cumplir con los actos administrativos que necesite para efectos de llevar la sentencia y cumplir la sentencia cautelar. Y resulta que, curiosamente, en ese intertanto, ya de este explicar de que se van a desarrollar los actos administrativos, resulta que, curiosamente, se recurre ante el Tribunal Constitucional, ante este Tribunal excelentísimo. Es un derecho, pero, señoría, insisto, los actos procesales deben siempre ejecutarse de buena fe. Es decir, yo no puedo dedicarme a litigar para ganar tiempo, y menos indicarle lo contrario de lo que voy a hacer a un tribunal de la República. ¿Ah? En síntesis, señoría, creemos que desde el punto de vista de la inadmisibilidad, esta debe ser declarada por las cuestiones propuestas, que son en base a derechos estrictos, y en particular también respecto a una cuestión que se hizo, cuyo análisis se hizo subrepticiamente, y es que la ley 20.022, ¿ya?, que modifica el título quinto sobre judicatura laboral, modificación ya desde el año 2005, pasó por este Tribunal Constitucional. Por lo tanto, no se cumple con el requisito de que no hubiera existido control preventivo. Existió control preventivo. De hecho, la sentencia del Tribunal Constitucional se puede perfectamente bajar, la bajamos, y tiene fecha 11 de mayo del año 2005. Se declaró constitucional el articulado, y en particular el articulado objetado ante estos autos. Se declararon inconstitucionales otros 3 artículos que no obedecen ni dicen relación con la materia discutida en autos. Por lo tanto, la norma impugnada pasó el control preventivo de constitucionalidad, no cumpliéndose al efecto, y en ese caso, cuestión que no fue tampoco alegado en la otra circunstancia que señala mi distinguido contradictor, y es que en definitiva, al haber pasado por el control preventivo, derechamente el recurso se transforma en inadmisible, y así deberá declararlo en el entendido de que ya se revisó la materia, en particular la facultad cautelar. El tribunal se extiende en el oficio explicando la facultad cautelar de que pasaría la nueva judicatura laboral que fue implementada en ese año. Por estas consideraciones y en honor al tiempo, solicito se declare la inadmisibilidad del recurso presentado, y solicitando que se devuelvan los autos al juzgado de letras de Molina y se continúe con la tramitación del asunto del fondo. Muchas gracias por el tiempo, señores. Gracias a usted. ¿Alguna pregunta, señores ministros? No. Muy bien, concluye entonces los alegatos admisibles.